Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Soy Denise Hernández. Doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria a la estrategia Aprende en Casa 3. Soy Erika Argüelles y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de lengua materna tercer grado. Hoy hablaremos sobre ayer y hoy y con ello nos referimos específicamente a elaborar cuadros comparativos con características del Renacimiento con base en obras revisadas. Vamos a tomar los datos de la época del Renacimiento, analizarlos, sistematizarlos y organizarlos de manera que podamos entender claramente qué cambió y qué permanece hasta hoy. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado para esta sesión es emplear las TIC como fuente de información y, como ya mencionamos, nos centraremos en el propósito de elaborar cuadros comparativos con características del Renacimiento con base en obras revisadas. También les solicito copiar en su cuaderno el cuadro que observan en pantalla. Les adelanto que el reto de la sesión consistirá en completarlo con los datos que aquí revisaremos. Les damos un momento para que la copien. Son 4 columnas por las filas que vayamos necesitando. ¿Han escuchado alguna vez a la gente haciendo referencia a tiempos pasados? ¿O han visto en la televisión o el cine historias que se desarrollan en épocas lejanas? No sé si les suceda en casa o a usted, profesora Denise, pero a mí escuchar o ver esas historias me remueve la curiosidad. Por suerte, hoy gracias a la tecnología e internet podemos viajar, conocer y preguntar. Justamente gracias a las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, encontré un texto que me pareció muy bonito. El Abencerraje y la hermosa Jarifa, una novela anónima corta de los albores del Renacimiento. Acompáñenos a dar lectura a un fragmento. Y si ella me amase como yo la amo, qué dichoso sería yo. Y si la fortuna nos permitiese vivir siempre juntos, qué sabrosa vida sería la mía. Diciendo esto, levantéme y volviendo las manos a unos jazmines de que la fuente estaba rodeada, mezclándolos con arrayán, hice una hermosa guirnalda y poniéndola sobre mi cabeza, me volví a ella, coronado y vencido. Ella puso los ojos en mí, a mi parecer, más dulcemente que solía. Quitándomela, la puso sobre su cabeza. Parecióme en aquel punto más hermosa que Venus cuando salió al juicio de la manzana. Y volviendo el rostro a mí, me dijo: ¿qué te parece ahora de mí, Abindarráez? Yo la dije: paréceme que acabáis de vencer el mundo y que os coronan por reina y señora de él. Levantándose, me tomó por la mano y me dijo: si eso fuera, hermano, no perdiérades vos nada. Yo, sin la responder, la seguí hasta que salimos de la huerta. Esta engañosa vida trajimos mucho tiempo, hasta que ya el amor por vengarse de nosotros nos descubrió la cautela que, como fuimos creciendo de edad, ambos acabamos de entender que no éramos hermanos. Ella no sé lo que sintió al principio de saberlo, mas yo nunca mayor contentamiento recibí, aunque después acá lo he pagado bien. En el mismo punto que fuimos certificados de esto, aquel amor limpio y sano que nos teníamos se comenzó a dañar y se convirtió en una rabiosa enfermedad que nos durará hasta la muerte. ¿Creen que a través de la trama sea posible identificar descripciones del modo en que vivían? ¿Los acontecimientos sociales están descritos? Descubramos qué nos muestran las obras del Renacimiento al respecto. Iniciemos por entender la herramienta que estamos construyendo, un cuadro comparativo. El cuadro comparativo es una herramienta que facilita la organización de la información y permite establecer similitudes y diferencias entre dos o más elementos. Es decir, permite compararlos, de ahí su nombre. Está compuesto de un sistema de filas y columnas que se establecen según las necesidades del autor, de acuerdo con el objetivo que busque al elaborar esta herramienta. Un buen cuadro comparativo, como veremos a lo largo de la sesión, permite reconocer a primera vista lo que dos elementos tienen en común y aquello que los distingue. Repasemos sus características.
Está formado por un número determinado de columnas. Permite identificar los elementos que se desea comparar. Permite escribir las características de cada objeto o evento. Ahora veamos los pasos para su elaboración. Primero, debemos identificar los elementos que se desea comparar, señalar los parámetros a comparar, identificar las características de cada objeto o evento, construir afirmaciones sobre los elementos comparados. Les invito a que vayamos realizando uno, justamente el que ocuparemos en nuestro reto. Tomemos en cuenta que queremos identificar características del Renacimiento. Entonces, debemos saber qué es lo que debemos colocar en los encabezados. Pensemos en las categorías que nos ayudarán a lograr nuestro objetivo, conocer las características del Renacimiento. Considero que algo indispensable es tomar en cuenta el modo de vida. Con ello nos referimos a la expresión de las formas de actividad cotidiana de los grupos sociales que muestran las características y peculiaridades de sus contactos y comportamientos en las esferas del trabajo, de los quehaceres diarios y de la sociopolítica. Sin duda, si lo que queremos es describir las características, este rubro debe ser el principal, así que coloquémoslo en la segunda columna, o bien la primera para las categorías. Otro punto primordial para entender el periodo es saber cómo se interrelacionaban, es decir, cómo se comunicaban. Así que es importante colocar lenguaje, que es el sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí, de tal modo que coloquémoslo como encabezado de la columna siguiente. Ahora, si hablamos de interrelacionarnos, como mencionó la maestra, otro aspecto a conocer, sin duda, es las celebraciones sociales, es decir, los eventos, hechos o sucesos importantes donde participaba la sociedad. Ahora, en la primera columna y dejando libre la fila de los encabezados, definiremos las filas con los títulos de las obras con las que trabajaremos. Muy bien, podemos iniciar a completarlo. Es momento de dar la bienvenida al doctor Axayacal Campos, quien va a responder una pregunta de Luna, alumna de tercer grado. ¿En qué novelas es más fácil identificar claramente los modos de vida del Renacimiento? ¿Por qué? Por ejemplo, tipo poemas de Garcilaso de la Vega no siempre tienen aspectos eminentemente sociales. Por eso creo que en algunas es mucho más claro o mucho más evidente poder identificar esos modos de vida. Por ejemplo, el teatro previo al barroco, el que es del Renacimiento, e incluso ya el de Lope de Vega, podemos identificarlo y ver allí los grupos sociales, los diferentes grupos sociales que constituían la sociedad de la España del siglo XVI. Por ejemplo, allí podemos identificar a los aristócratas y, por ejemplo, también los nobles, ¿no? Esa gran aristocracia que que detentaba el poder político y económico, pero también, por ejemplo, los campesinos, a veces aparecen algunos caballeros, ¿no? Los soldados, ¿no? Que eran un grupo social importante que pertenecían muchas veces a la baja nobleza, pero que tenían una función muy importante. Y, por ejemplo, también otro grupo o algo que vale la pena mencionar es la presencia de las mujeres, los personajes femeninos que pues también vemos como en el teatro y en general en la literatura, pero en el teatro también se hace muy evidente la presencia de las mujeres y cómo había una preocupación por el matrimonio y cómo muchas veces las mujeres estaban como con algo heredado de la Edad Media, muchas veces dependían de la figura del padre o de la figura del esposo o del hermano mayor. Otro personaje que es muy interesante, que está presente en el teatro de los siglos de oro, concretamente también del Renacimiento, y que pertenece a esta sociedad y que lo vemos muy claramente en esta relación criados con aristocracia, es el personaje del gracioso. El gracioso, que es este personaje que muchas veces es un criado, un escudero, una criada, que están cerca de personajes protagónicos y que tienen una función muchas veces graciosa, que muchas de las acciones que ellos llevan a cabo están
en sentido humorístico y se pueden leer en clave humorística. Hacen chistes picantes muchas veces, y además también son personajes que en muchas ocasiones están como buscando cómo sobrevivir en esta sociedad, cómo cada vez lograr más riqueza, lograr más poder o lograr ciertos beneficios de sus amos o de sus patrones, ¿no? Podemos destacar de la información que nos mencionó el doctor Campos que había grupos sociales, por ejemplo, la aristocracia e incluso la realeza, los burgueses, los criados. Escribamos en nuestro cuadro, en el primer espacio para las obras, la palabra teatro, pues el doctor se está refiriendo que ahí es donde podemos identificar el dato que buscamos y donde se intersecan columna y fila, colocamos lo que nos mencionó. Grupos sociales, : aristocracia, realeza, burgueses y criados. Averigüemos ahora otro de los datos que buscamos y para ello escuchemos a Daniel. Doctor, ¿cuáles son las principales diferencias del lenguaje del Renacimiento con respecto al que usamos? Es una lengua que, a comparación con lo que fue esta lengua en ese proceso de evolución durante la Edad Media, en el Renacimiento, digamos que podemos pensar que ya es una lengua bastante cercana a la lengua que utilizamos el día de hoy. Una lengua bastante entendible, es decir, nosotros podemos leer un texto del Renacimiento y entender un porcentaje bastante alto. Lo que sí podemos identificar son algunas palabras, parte del vocabulario que ya ha dejado de usarse, que lo consideramos como algo arcaico, arcaizante, es decir, arcaico significa viejo, que ya está en desuso o que se utiliza muy poco en textos muy cultos y que entonces esas palabras pues ya no nos resuenan o no las entendemos tan fácilmente, pero podemos ir a los diccionarios y comprenderlas bastante fácil. Pero sí encontramos palabras que ya no se utilizan, también algunas grafías, formas de escribir ciertas palabras, por ejemplo, algunas zetas, unas C, unas Fs iniciales que poco a poco fueron desapareciendo, ya prácticamente en el Renacimiento no se utilizaban, pero terminaron convirtiéndose en la H, por ejemplo, pero que todavía podemos encontrar estos elementos pues de corte antiguo. Y al mismo tiempo, también, por ejemplo, palabras de origen árabe, ¿no? Que esas también proceden justamente de la presencia de la cultura árabe y de la religión musulmana en la península ibérica durante los 8 siglos que permanecieron allí durante prácticamente toda la Edad Media, y entonces claro que dejaron una impronta, es decir, una huella en la lengua que hoy consideramos español. Mucha razón en lo que menciona el doctor. Sin embargo, para colocar información en nuestro cuadro, colocaremos el título de la lectura que realizamos al inicio de la sesión, el Abencerraje y la hermosa Jarifa, y en el espacio relacionado al lenguaje colocaremos que se utilizaban pronombres después de los verbos y formando una sola palabra, como en levantéme, que significa me levanté, o parecióme, que significa me pareció. También hay algo que ustedes no percibieron porque no es evidente al oído, pero que yo les digo, y es que la palabra parecióme está escrita con SC. Esto nos permite escribir que hay consonantes que ya no se usan en la escritura actual. Además, los términos moros, como los que identifican a los protagonistas Abencerraje, que hace referencia a un caballero moro, y Jarifa, que significa la noble preciosa, coloquemos entonces palabras o frases hoy en desuso, uso de consonantes adicionales y términos moros. Para tener un dato de cada categoría, escuchemos de nuevo a Luna. ¿Cuáles serían los acontecimientos sociales más relevantes que se describen en las novelas renacentistas? Pues no siempre en todas las obras es factible ni tienen la intención de reflejar estos momentos, ¿no? O estos aspectos realistas, no todas las obras tienen una intención realista. Pero sí, por ejemplo, yo considero que una de las obras que reflejan claramente estos acontecimientos trascendentes, algunos de ellos, no es que sean los únicos, pero que fueron muy importantes en el mundo
del siglo XVI fue justamente la conquista de América y que podemos ver reflejado en las crónicas de la conquista. Por ejemplo, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que escribió Bernal Díaz del Castillo, o en las cartas de relación de Hernán Cortés, que pertenecen a este género que podemos mencionar, sobre todo a la historia verdadera, que son en las crónicas de la conquista. Y son importantes porque finalmente tenían una intención, en principio, una primera intención no ficcional, es decir, que no pretendían inventar una historia, sino que lo que trataban de hacer era dar un testimonio de un suceso histórico que se consideraba trascendente, que se consideraba que estaba siendo importante, ¿no? Y que además de alguna manera justificaban y legitimaban a través de estos documentos la conquista que llevaron a cabo de los territorios en América. Cierto, durante el periodo del Renacimiento se dio este acontecimiento que resultó tan relevante para España y buena parte del mundo, la conquista de América. Y dentro de las obras escritas está la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Gracias a la existencia de esta obra, podemos interpretar que dentro de las celebraciones sociales había unas a las que podemos consignar como expediciones y conquista de nuevas tierras. ¿Qué les parece? Todos estos datos, hay que decirlo, los hemos obtenido gracias a las TIC. Fíjense bien, manejamos un fragmento de una obra obtenido de internet y después tenemos acceso a la participación de los alumnos y el doctor Campos, gracias a las llamadas y videollamadas. Pero continuemos aprendiendo y analizando. Es momento que ustedes comiencen a completar su cuadro. Mucha atención, pues tenemos otra pregunta. ¿Cómo se reflejan los modos de vida en la literatura del Renacimiento? ¿En qué obras estos son evidentes? Respuesta del doctor. Como por ejemplo el teatro de los siglos de oro, especialmente el teatro de Lope de Vega, en él podemos identificar a personajes de todos los grupos sociales, desde un gobernante, un gobernador y la gente del pueblo en los diferentes grupos sociales que lo conforman. Los aristócratas, los criados, los campesinos, los comerciantes, y todos ellos están conviviendo. Por ejemplo, la obra que es muy conocida, que se conoce como, tiene el título de Fuente Ovejuna, donde, por ejemplo, hay un gobernante, un comendador, que, por decirlo brevemente, abusa de su poder, y entonces el pueblo se rebela contra él y acaban dándole muerte. Y entonces podemos ver allí estos diferentes grupos sociales y cómo hay una preocupación por la injusticia. Entonces, esto lo vemos ahí. También, por ejemplo, en la novela picaresca, en el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán o el Lazarillo de Tormes, podemos ver personajes, sobre todo en la picaresca, donde el pícaro es, por ejemplo, muy parecido al gracioso, pero es un personaje un poco más astuto, no necesariamente gracioso, que trata de sobrevivir, que normalmente es un personaje que está luchando o tratando de mejorar su situación ante una sociedad que es dura, que es injusta, donde es pobre o las diferencias económicas son muy grandes. Entonces el pícaro trata de encontrar la manera de engañar a algunos para poder subsistir. Eso lo podemos ver en la serie de Tormes, o por ejemplo la obra de Santa Teresa de Ávila y de Fray Luis de León, que ellos, pues en sentido espiritual, hablan de sus creencias religiosas y cómo manifiestan ese amor que ellos tienen por su divinidad. Imagine que tiene frente a usted un cuadro para comparar los modos de vida que se describen en al menos 3 obras de la literatura del Renacimiento. ¿Cuáles obras elegiría para ello? ¿Podría darnos un ejemplo de esos modos de vida en cada una de ellas? También en la picaresca, por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, podemos encontrar episodios como donde él tiene diferentes amos, ¿no? Lázaro de Tormes tiene diferentes amos a lo largo de su vida, ¿no? De la primera etapa de su vida, en que le sirve a estos amos y va cambiando de ellos, y al presentarnos los diferentes amos que tiene el Lázaro como su criado,
pues vamos teniendo una especie de catálogo de diferentes grupos sociales. Tenemos que tiene un ciego que es mendigo, es criado de un caballero que resulta ser bastante pobre, y así de diferentes personajes que nos van reflejando diferentes grupos sociales. Y por otro lado también podemos mencionar un aspecto importante de la sociedad de aquella época, que eran aspectos de las creencias religiosas que tenían, y que en los cuales, por ejemplo, la obra de Santa Teresa de Ávila o la de Fray Luis de León nos hablan de esta religiosidad y de esta espiritualidad en relación con la divinidad y su relación con esa divinidad. El Lazarillo de Tormes, grupos sociales, pobreza, lucha por sobrevivir. Cántico espiritual, religiosidad, modo de vida católico de la época. Fragmento de la historia verdadera de Bernal, heroísmo, conquista. ¡Cuánta información! El doctor nos proporcionó una serie de datos que podemos utilizar en nuestra comparación. Nos dio también títulos de obras donde podemos investigar, y al hablar de grupos sociales, les describió y mencionó la pobreza. Habló también de cierta religiosidad y, por supuesto, del heroísmo. Confío que tomaron notas, pero continuemos nuestra charla. Maestra Erika. Encantada de que aprendamos todos juntos. Fíjate que tengo otro cuestionamiento para el doctor. En las obras del Renacimiento, ¿cuál es el papel de la mujer, los ancianos y los jóvenes en una sociedad en la que el hombre es el centro? En ese sentido, podemos hablar que era una sociedad aún patriarcal, donde la honra y el poder estaban depositados en los hombres. Y en este sentido, pues entonces las mujeres estaban en dependencia de sus padres, de sus padres, el papá, de su marido o de sus hermanos mayores, hombres. De manera que entonces las mujeres a veces estaban de alguna forma relegadas en ese sentido en cuanto a la participación social en el gobierno, o lo tenían que hacer de maneras más bien marginales o de una manera distinta y no directa. En ese sentido las mujeres, pero también podemos hablar respecto a las mujeres que en una parte importante de la literatura del Renacimiento es la que se refiere a las novelas de caballerías, que son obras que no son realistas, no tienen una intención de realidad y que no nos demuestran una sociedad plenamente, pero sí vemos cómo estaba esta creencia y esta concepción de la mujer como dama cortés, donde a la mujer se le consideraba como la depositaria del amor de los caballeros y de la pasión amorosa. Es un mundo preocupado en esa complejidad por la juventud y la belleza, donde entonces ser joven y ser bello era más importante que ser viejo. De esa suerte, entonces, la belleza de la dama cortés se resalta y se describe con mucha alegría, o la juventud de los caballeros o los amantes corteses que cortejan a las damas. Y los ancianos, por ejemplo, quedaban relegados muchas veces a papeles educativos, los padres, a los hombres sabios, los gobernantes retirados, de manera que entonces poco se les describe o solamente en estos casos. Muy bien, ahora les invito a reflexionar. ¿En qué parte de nuestro cuadro podemos poner estos datos? Nos habla de una sociedad patriarcal. Los viejos cuentan poco. Estoy segura de que ya tienen la respuesta. Sí, también estoy segura de que van avanzando con nosotras. Pero tengo una pregunta más. ¿Cuáles son las celebraciones más recurrentes en las obras del Renacimiento? ¿Nos puede describir algunos de estos eventos que aparecen en las obras que nos mencionó y cuál es la diferencia entre una y otra? En la literatura del Renacimiento podemos ver las descripciones de muchas de las fiestas que eran importantes para aquella sociedad en el siglo XVI. Por ejemplo, muchas de ellas están en el marco de las creencias religiosas y del calendario religioso que se tenía en ese momento, sobre todo la religión católica, que celebraba las fiestas de los santos, por ejemplo, las fiestas de la Navidad, la Semana Santa, pero vinculado con eso, por ejemplo, estaba la Cuaresma y el Carnaval. Especialmente el Carnaval era una de las etapas que daban mucho juego y muchas posibilidades por las fiestas que se llevaban a cabo,
por las descripciones de los disfraces, de lo que hacía la gente para celebrar esos momentos de alegría y de disfrute. También, por otro lado, te podemos mencionar que se pueden encontrar descripciones vinculadas con las entradas de príncipes, con las coronaciones o los bautizos cuando nacía algún príncipe, entonces se hacía una celebración. No tanto en la literatura, como más bien en textos de índole cronístico o de textos testimoniales que tienen más un carácter, otra vez, con un sentido realista o con intención de realidad, que tienen más bien un sentido para la historia. Seguramente identificaron celebraciones conocidas actualmente. Les pido las vayan colocando en su cuadro y creo que hay una duda que el doctor nos resolverá muy amablemente para poder obtener información, en caso de que nos haga falta. En su opinión, ¿qué frases o fragmentos de novelas nos dan muestras claras de la situación social en la época? La situación social de la época del Renacimiento la podemos encontrar en algunas de las obras características o representativas de la época. Ya he mencionado, por ejemplo, el teatro de Lope de Vega y la novela picaresca, como por ejemplo El Lazarillo de Tormes. Pero, por ejemplo, podemos hablar de la obra de la novela de Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es una obra pues prácticamente del final del Renacimiento y en la cual encontramos elementos muy importantes porque sí hay un reflejo de la sociedad del momento. Y en ella, por ejemplo, podemos identificar el mismo Don Quijote, que se llama Alonso Quijano, es un hidalgo que es uno de los grupos de la baja nobleza y que él vive de las glorias de sus antepasados, de sus ancestros, de manera que él conserva las armaduras que utilizaron en la Edad Media, las revive y quiere vivir y soñar con ese mundo que antes existió y los valores que en ese momento ocurrieron. Pero es un hombre ya del campo, viejo, que pues bueno, nos está hablando de una sociedad un poco añorante de esos momentos. Como pudimos darnos cuenta a lo largo de la sesión, observamos que a través de las TIC podemos obtener información valiosa para conocer el contexto en que se realizaron las obras de otras épocas, en este caso del Renacimiento. A través de las obras y de la valiosa colaboración del Dr. Campos, viajamos hasta los escenarios y vimos los modos de vida, el lenguaje que utilizaban y las celebraciones de las que participaban. Ahora, dejamos en sus manos el reto de completar el resto del cuadro, de manera que no solo tengan a la mano información sobre este tema, sino que aprendan a construir una herramienta de este tipo para sumarla a sus técnicas de estudio. Recuerden que es una forma muy eficaz de organizar, clarificar y revisar la información. De igual manera, les sugerimos que para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado, emplea las TIC como fuente de información para que puedan acopiar tanta información como necesiten y sean capaces de organizar en cuadros comparativos o en otros recursos gráficos que se presenten en sus libros y en sus actividades escolares. Gracias por compartir con nosotras esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido sobre ayer y hoy.